Por ahora se escucha todo bien. Bien, genial. Este problema nos dice, mediante el lanzamiento de un casquete polar, un cohete impulsa una sonda espacial verticalmente hacia arriba, de una manera que al finalizar la combustión, el sistema, quedando sometido únicamente a la interacción con el campo gravitatorio terrestre, se encuentra a una altura de 200 kilómetros, 250 kilómetros sobre la superficie terrestre y desplazándose con una rapidez. Y la rapidez, bueno, me la dan en kilómetros por hora, pero no importa. Fíjense que en el problema 24 nos dieron unos cuantos datos, yo los voy a recortar para que uno sepa que puede usar estas constantes si es que las cosas que sí, las vamos a necesitar. Vamos a dejarlo por acá. Y vamos a recortar ya que está también. Bien. Lo primero que nos pide el inciso, y que después de ahí vamos a poder resolver, usar para el resto de los incisos, es una expresión de la velocidad de la sonda en función de su distancia del centro de la Tierra. Y ahí dijeron tiro de largo alcance, lo cual está bien, porque no puedo usar me pide más adelante, vamos a leer una consta que nos pide que es la altura máxima alcanzada, y por ahí eso le suena de tiro vertical. Uno decía, la altura máxima, la velocidad cero. Y eso es cierto. Y luego uno usaba la fórmula que tenía de cinemática. Esa fórmula sabrán que es válida cuando tengo un cuerpo que está cerca de la superficie de la Tierra. Y uno dice que está bajo la acción de la gravedad. En este caso, cambió. ¿Por qué cambió? Porque nosotros vamos a estar inicialmente a una altura de 250 kilómetros. O sea, distancia desde la superficie hasta acá son 250.000 metros. Ahí la atracción con la Tierra ya disminuyó. Y uno deja de pensar que la atracción con la Tierra es la fuerza peso igual a mg, sino que empieza a usar la otra expresión de la fuerza, que depende, la vamos a anotar acá, vamos a escribir la fuerza gravitatoria de largo alcance, depende de la masa del cuerpo, que va a sentir la atracción, la masa del cuerpo que está generando la atracción, que en este caso va a ser la Tierra, una constante universal G, que es este valor, menos 9,8, la distancia radial que hay entre el cuerpo de masa M y la Tierra. Esta distancia R iría, vamos a graficarlo acá. Iría desde donde está el cuerpo hasta el centro de la Tierra. Vieron que hay puntitos suspensivos acá. H es una altura, las alturas se miden desde el cuerpo hasta la superficie. Y R, esta llave me quedó horrible, y R va desde el satélite, que era, no, mentira, el casquete polar, hasta el centro. Esa sería mi distancia R. Al cuadrado, me comí un cuadrado. ¿Qué le voy a agregar? Las fuerzas que son de atracción suelen tener un menos adelante. Porque capaz que la encuentran en internet o en un libro o en algún lado y tienen un menos. Este menos no quiere decir que la fuerza es en sí negativa, solamente se hace referencia a que es una fuerza de atracción. En este caso, si yo dibujo cómo es la fuerza acá, voy a dibujar en rojo, sería hacia abajo, porque la Tierra está hacia abajo, está abajo del casquete polar. Si yo tuviera el casquete polar acá, entonces la fuerza no sería necesariamente hacia abajo. En este caso sería hacia arriba porque lo atrae hacia donde esté la Tierra. Bien, esta sería como una introducción que a lo mejor ya lo sabían, pero como para repasar. No usamos la fuerza peso, es decir, no usamos mg. Esta se usa cuando estamos a menos, en líneas generales, a menos de 10 kilómetros de la Tierra. Cuando estamos a una distancia mayor a 10 kilómetros, vamos a usar esta. Bien. Siguiente, si es un problema de dinámica, uno siempre hace un
diagrama de cuerpo libre y después la suma de las fuerzas. Para el diagrama de cuerpo libre, uno elige los ejes que va a usar. Y acá podemos usar cartesianos y trabajar con el eje Y, o podemos usar polares. A veces se usa polares, ya que la fuerza trabaja con una distancia R. Y R como que uno, perdón, se me va la voz. R como que uno le da esa sensación de polares. Entonces yo voy a poner, esto igual podrían usar cartesianos, no habría ningún problema. Voy a poner el polo en el centro de la Tierra y el eje radial iba desde el polo hasta donde está la partícula. Entonces me queda para allá. Eje radial. Y vamos a transversal. ¿Para qué lado el eje transversal? Bueno, no va a rotar este casquete, solamente va a subir, después bajará. Entonces, no necesito marcar el ángulo, pero vamos a poner para este lado, porque sí. Bien, entonces, fuerzas que va a sentir si solo está en el espacio y no hay más nada que la Tierra, vamos a poner una fuerza gravitatoria y no hay más nada. Luego, uno, como estamos en termodinámica, hacemos la suma de las fuerzas y de ahí vemos qué es lo que podemos sacar. Voy a hacer en el eje radial porque es en el único eje en donde hay una fuerza, que es menos la masa de la Tierra, la constante G, y R cuadrado. Fíjense que acá me coincide, está bien que yo siga usando este signo negativo, porque la fuerza está en el lado negativo del eje radial, ya que es positivo hacia afuera. Tenemos fuerzas. Entonces esto es igual a la masa del cuerpo, que sería m, por la aceleración. Pero como sé polares, voy a escribir toda la aceleración en el eje radial. R punto punto menos R tita punto cuadrado. Bien, hasta ahí como que no me acerqué a lo que me preguntan. La pregunta es, obtengo una expresión para la velocidad de las ondas en función de su distancia del centro de la Tierra. Me piden la velocidad en función de R. Bien, yo acá usé polares. Si uso polares, me puedo acordar que la velocidad en polares es R punto más R tita punto. Pero si les pregunto a ustedes, ¿tendrá una velocidad angular este casquete? Estaba muteado. No, no tendría. No tendría, porque esto no va a rotar. Entonces parece que la velocidad solo va a ser R punto. Pensamos escribirlo ahí. Entonces aquí, ya que está, quito esto de acá. Y se me simplifica este M con esta M. Y miro a ver qué puedo sacar de dinámica y tengo la masa de la Tierra, la constante G, R cuadrado, y me queda R punto punto. No llegué a obtener la velocidad, pero tuve algo parecido. Tengo la aceleración radial y me está quedando en función de la distancia R, que no es constante. Y yo quería R punto. Y tengo R punto punto. ¿Qué podría hacer acá? Muy bien. Vamos a venir para acá y digo que R punto punto es la derivada de R punto con respecto al tiempo. Bien, entonces, tengo ¿cuántas variables en este? La masa de... ¿Quiénes serían? Bien, tengo una más. Tengo otra variable y el R. De este lado, ¿con qué variable puedo integrar? Con DT. ¿Puedo integrar con DT? Ah, no. No. Exactamente.
Entonces yo los voy a dejar anotado acá, así les queda en el PDF, que si yo paso simplemente el diferencial de t e integro, no puedo sacar esto fuera de la integral, porque el radio varía con el tiempo y no sabemos cómo varía con el tiempo. Entonces aplicamos la regla de la cadena, me queda menos mt, que esto lo voy a tachar, es como decir, no lo podría terminar de resolver así. Entonces, a mí me gusta decir que multiplico y divido por diferencial R, pero en realidad eso creo que no es correcto. Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena, pero sí ya sabemos que, como para uno acordarse, uno dice, bueno, ¿qué es lo que tengo que aplicar acá? ¿Con qué variable? Bueno, de este lado se lo puedo integrar con la variable R. Por eso aplico la regla de la cadena con mi diferencial R. Entonces digo que la derivada de R punto va a ser la derivada de R punto con respecto al tiempo, va a ser la derivada de R punto con respecto a R por la derivada de R con respecto a T. Y ahí metí el diferencial R. Y ahí digo que de R a de T, ¿quién es? R punto. R punto. Ahora sí, paso el diferencial R, esto es R punto. Yo solo por costumbre lo voy a escribir adelante, el R punto, adelante del diferencial R punto. E integro. ¿Entre qué y qué? Bueno, por eso el enunciado me avisó que a los 250 kilómetros ahí se encontraba solo bajo la acción de la Tierra. Es decir, que desde acá hasta acá hubieron otras fuerzas, hubo una combustión ahí que le permitió subir. Pero una vez que quedó a esta altura, ahí quedó solo bajo la acción de la fuerza gravitatoria. Entonces, yo pongo la altura inicial que acá me lo voy a levantar un poquito para que me dé el espacio. Como yo estoy integrando con R y R arranca en el centro de la Tierra hasta acá, no pongo 250 kilómetros. Tengo que poner que mi radio inicial son los 250 kilómetros más este pedacito que es el radio de la Tierra, con una velocidad inicial de 25.000 kilómetros por hora, pero que habría que pasarlo a metros por segundo. Entonces acá le pongo R0, que sería esta cantidad, y B0, que sería esta cantidad cambiada de unidades, hasta un R final y un R punto final que me va a estar quedando en función del radio R. Y acá me queda la integral de 1 sobre R cuadrado, que es menos 1 sobre R. Con este menos se me va a ir el menos y me va a quedar la masa de la Tierra, la constante G sobre R, evaluada en R0 y en R. Y del otro lado me queda la integral de R punto diferencial R punto. ¿Saben a qué sería igual? La integral de R punto diferencial R punto. R cuadrado sobre 2. Ahí se me trabó la compu, pero ahí lo escribo. R punto cuadrado sobre 2 y lo evalúo con la velocidad inicial y con mi R punto final. Y como para avisar que no estoy dejando la variable de integración, sino que estoy punto en función de R, me gusta ponerlo así. Como algunos detalles que yo me salteo, una cosa es esta R de acá, este diferencial de R, y otra cosa es este R. Esta es una variable de integración. Y después digo que me queda en función de una variable R. Eso me gusta aclararlo porque por ahí en los libros van a ver que le ponen una prima, no sé si en todos, y me dice, pero ¿por qué prima acá y acá no? Porque una cosa es la variable de integración y otra cosa es mi variable final. Eso no lo voy a hacer acá. Bien, entonces acá me queda la masa T, G, y evaluado 1 sobre R, menos 1 sobre R0. Y acá también me queda R punto de R al cuadrado sobre 2, menos B0 cuadrado sobre 2. Puedo sacar factor común en medio y multiplicarlo para este lado y me queda 2 veces la masa de la Tierra, que 1 sobre R menos 1 sobre R0. Y ya que está, paso sumando el B0 al cuadrado, me queda R punto de R menos 1 sobre R0 menos 1 sobre R0.
que tenía un cuadrado y lo paso como la raíz. Esta expresión funciona siempre, eso es lo que tiene de bueno. Lo que me va a cambiar por ahí en algún problema sería con qué velocidad inicial estoy mandando la zona y dónde está arrancando. Por ejemplo, en el problema 24 nos dice que se dispara con una velocidad inicial de 10.000 kilómetros por segundo. Y la altura nos dice que está en la Tierra. Entonces, acá tendría que poner como posición inicial R0, no 0, sino el radio de la Tierra, porque justo estaría acá, por así decirlo. En este caso, lo único que me cambió son las condiciones iniciales. Entonces, vamos a aclarar nuevamente que esto escrito en metros son los 250.000 metros, por eso no los rellené porque eran una expresión muy larga, y 25.000 creo que eran kilómetros por hora, pero acá vamos a aclarar que tenemos que pasar a metro por segundo. Bien, entonces, pasando en limpio, porque por ahí uno cuando arranca un problema no sabe de dónde va a salir lo que necesita. El enunciado me está pidiendo una expresión de la velocidad de la sonda en función de la distancia r. Entonces, uno parte, como es un problema de dinámica, de un diagrama cuerpo libre y de la suma de las fuerzas. Y de lo que llega no obtiene la velocidad, lo que obtiene es la aceleración, r punto punto. De ahí uno dice, como la aceleración está relacionada con la velocidad, integro la aceleración y obtengo la velocidad. Y así funciona en un montón de problemas. La diferencia de este problema a otros es la forma de la fuerza. Si recuerdan, no sé si fue con ustedes o o con los otros grupos en los que me pedían cosas parecidas, como el problema 22, en donde me pedían obtener una expresión para la fuerza en función del tiempo. ¿Uno qué hace? Hace el diagrama cuerpo libre, la suma de las fuerzas, integra la aceleración y ahí trata de encontrar algo. Entonces, lo mismo sucede en el 24, 25, a veces lo mismo sucede como va a pasar en el 28, una expresión para la velocidad en función de la compresión del resorte. Hago el diagrama de cuerpo libre, la suma de las fuerzas, e integro la aceleración. Y eso va a depender de qué tipo de fuerza yo tenga. Y bueno, el truquito entre medio matemático va a ir cambiando. Bien, eso sería el A. Habría que reemplazar y bueno, me va a quedar esta R variable. Los otros incisos ya salen fáciles, una vez que yo tengo esa expresión. Por ejemplo, me pide determinar la máxima altura alcanzada por la sonda. ¿Qué debería hacer para encontrar la máxima altura? Exactamente. Bien, haríamos esta 0, ¿no? Esta no, la velocidad inicial es la velocidad inicial. Y voy a despejar, ¿qué cosa? R. Bien, ¿esa es la altura máxima? Perdón, pero el B dice que es una velocidad de impacto. Y ahí el R sería 0. Ah, el C pide la velocidad de impacto. El B pide la altura máxima. Perdón, leí mal. Sí, es eso. No hay problema. El R punto es 0 y ahí despeja R. Ahí te da el valor. Despejo de R. Claro. Me da R, pero esto es un detalle. R es la distancia hasta el centro de la Tierra y ahí me piden altura. Es un detalle que por ahí, nada, será un punto menos, ponele, por interpretación del enunciado, pero la altura se mide desde la superficie de la Tierra, en realidad. Entonces yo tengo que acordarme que R, que yo voy a encontrar con un R máximo, vamos a poner acá. Entonces hay que restarle radio a la Tierra a eso. Exactamente. Esto va a ser el radio de la Tierra más el H max.
paso restando, y ahí sí voy a tener la altura máxima. Bien. Y ahí dijeron bien del C. Claro, el C lo que yo decía es que como es la velocidad de impacto, el R tiene que ser igual a 0, ¿no? Bien, casi. Pero ¿R ahí, igual a 0? ahí sí, pero ahí me confundo. ¿Y qué hacemos con el RT? Suma. Claro, R igual a RT. Claro. Ahí está. Ahí está, perfecto. Ahí está, ahí está. ¿Vemos en esto? Sí. Bien, bien. Muy Y bien. sacar la velocidad. Y listo. Acá la velocidad. Bien. Y creo que hay un E. Ah, el D. Hay un D. Este D. Oh. Este D, no sé, a mí no me parece por ahí un ejercicio muy importante, pero alguna que otra vez algún profesor lo ha preguntado en un final, así que debe tener importancia. Dice, determine qué velocidad debería haber alcanzado los 250 kilómetros de altura si deseáramos que la sonda escape del borde terrestre. Entonces, yo voy a recortar esto. Vamos a borrar ahí, va a quedar un poco feo. Bien. Puedo volver a usar esto, pero a mí me dijeron que hoy la velocidad era 50 kilómetros de 25.000 kilómetros por hora. Ahora me dice, no, ya no quiero no quiero trabajar con esta velocidad. Yo quiero saber cuál es la velocidad que tendría que tener, la velocidad inicial, cuando el R0 era efectivamente los 250.000 metros, 50.000 metros más el radio de la Tierra, pero para que no retorne. Hoy la encontramos, en teoría, no la encontramos, pero habría que calcular la altura máxima. Entonces uno con esto está diciendo que sube y baja. Acá lo que está pidiendo es que suba y que no baje más. Entonces, puedo usar esta expresión, pero mi incógnita es de 0, por R0 sigue siendo esto, pero voy a tener como incógnita, o voy a tener que decir algo sobre R y R punto. Si yo quiero que se escape, ¿qué podría decir de R? Si digo que no va a volver, va a la sonda, se va, no vuelve. ¿Qué es infinito? Yo puedo decir que esto es infinito, se va. Entonces, si además no quiero que vuelva, y vieron que acá yo no le puse, por eso tendría un más menos adelante, ponerle si va para atrás, acá me pasó lo mismo, acá, bueno, me di el más menos porque en un momento la velocidad radial, cuando busquemos la velocidad de impacto, va a estar bajando, entonces va a estar en el eje radial negativo. Y ya que digo que se escapa infinitamente, ¿qué podría decir de la velocidad con la que quiero que llegue a ese punto infinito? Pueden tirar lo que se les ocurra. Bueno, si no arriesgan, ahí. Bueno, está bien, es exacto, es cierto. La velocidad inicial sí tiene que ser una velocidad lo suficientemente grande para lograr que se escape. Entonces está bien decir que llegue al infinito con cualquier velocidad, porque ya al decir que R tiene infinito, estoy diciendo que se está escapando del campo gravitatorio. Entonces le voy a dar
mi número que tenga en el infinito, que es 0. Entonces con eso me aseguro de que ya llegó. Entonces, ¿qué va a pasar? Este R teniendo infinito yo tengo 1 sobre R. Pero si R tiene infinito, esto tiende a 0. Entonces se me va este término de acá. Pido que llegue. Con pedir que llegue, puedo dar que llegue con una velocidad igual a 0. Y eso me asegura una mínima velocidad de escape. Entonces esta expresión me queda la raíz de 2 veces la masa de la Tierra, la constante G. 1 sobre R me queda 0, menos 1 sobre R0, que son esta cantidad, vamos a poner R0 directamente, más la velocidad de escape. Esta es nuestra incógnita, y acá 0. Entonces, si pido que llegue al infinito con 10 metros por segundo, entonces me va a dar una velocidad de escape mayor, porque estoy pidiendo que se escape y que encima llegue con un valor de velocidad. Y así si le quiero dar diferentes valores para que llegue al infinito con algo. Pero me alcanza con esta condición y que quede ahí, en el infinito. Entonces de acá despejo esto. Bien. Y esto no hay problema. ¿Alguna duda de esta parte? Por ahora no. Bien. Aunque si me toman esto del parcial, mira. Vieron que parece difícil, pero en realidad lo difícil es por ahí esta primera parte hasta acá. Pero una vez que tienen esta expresión, listo, después van cambiando las condiciones. Bien, yo esto les repito que lo voy a descargar como PDF y lo voy a dejar en el link en donde están las grabaciones. Bien, ¿qué otra cosa les gustaría ver? Es un problema cortito, pero el 32 de la guía 1, ¿puede ser? A ver qué tenemos por acá. Bien. ¿En alguna parte en especial del 32? No entiendo bien cómo hacerlo, porque yo tengo los datos del gráfico, pero eso que me dan ahí es aceleración angular. Sí. Ahora, ¿cómo puedo hallar yo las expresiones de velocidad y posición angular si no tengo una expresión que integrar? Bien. Sí, pero vos tenés el gráfico y sabes que esa línea recta es menos t más 1. Exactamente. Claro, entonces acá nuestro dato, es verdad que no nos dieron la expresión matemática de la aceleración angular, pero me dieron esta expresión, entonces yo puedo ver o tratar de dejar el alfa como matemáticamente como la función que aparece acá, como la gráfica de acá, mejor dicho. Como veo que es una función lineal, la aceleración angular no es constante y será una pendiente por t, porque la variable horizontal es el tiempo, más la ordenada al origen. Y ahora simplemente con los datos que tengo acá, trato de encontrar quién es la pendiente y quién es la ordenada al origen. Por ejemplo, la ordenada al origen ya sé que es 1. Y luego la pendiente lo calculan como ustedes sepan. Puede ser, esto capaz que es muy antiguo, pero yo calculaba las pendientes así. Entonces, decía, bueno, a ver, en el eje vertical tengo que vale 0 en un tiempo posterior, y tengo que vale menos 1, perdón, que vale 1, perdón, pero este menos viene de fórmula. Entonces acá, el punto posterior en el eje X es, y el anterior es 0. Entonces me queda que la pendiente es menos 1. Por eso les queda menos 1 por 3. Y listo. Ahí tenemos esta expresión y de acá integra. Yo les voy a dejar esto, no lo voy a integrar porque les va a salir sin problema, pero ¿cómo sería el paso ahora? Así, más 1 por 3, más 1, y ahí integra. Bien, ¿se vio cómo seguir acá?
Si alguien habló, aviso que todos están con el micrófono apagado. Perdón, no, ahí voy. ¿No tendríamos que integrar, o sea, pasar de t multiplicando e integrar? Claro, ahí les dejo para que lo sigan ustedes, porque yo creo que les va a ir bien con esto. Claro, sí, eso ya lo sé hacer, sí. W me queda, en función del tiempo, queda 3 medios radianes por segundo menos t cuadrado dividido 2 más t. Muy bien, bien. Yo no me acuerdo qué queda, pero tiene mucha pinta porque acá tenemos un t cuadrado y hay que buscar la velocidad angular. Acuérdense de relacionar... El W inicial lo saqué haciéndolo de B es igual a W por R, entonces de ahí saqué el 3 medios. Perfecto. Entonces tenemos que la velocidad es 3 metros por segundo, pero esta es la velocidad lineal, y yo necesito el omega, y me dicen que el radio de la trayectoria es 2 metros. Entonces le queda 3 medios. Perfecto. Si quieren unidad, yo le dejaría un 3 medios. Y un omega de t, tiempo inicial a que le podemos poner 0 y t. Y de ahí sigue integrando. Bien. Profe, una pregunta. Ahí en las ecuaciones de velocidad siempre tenemos que usar la velocidad lineal, ¿o no? En este caso, Claro. depende del enunciado. En este enunciado trabajamos con velocidad angular porque Sí. me pide velocidad angular, pero el dato era una velocidad lineal. Entonces, me pedían velocidad angular, pero el dato era con la unidad, uno puede darse cuenta que era una velocidad lineal. Entonces tuvimos que engancharlo, pero en realidad lo que despejamos ahora fue, o lo que vamos a encontrar, mejor dicho, es omega de t. Ah, listo, ok. Bien. Perfecto. ¿Qué más les gustaría ver? Esto se corta, pero cuando se corta, volvemos a entrar al mismo link. ¿Podríamos hacer el 32 de dinámica? 32 de nada. Bien. Vamos a cortar por acá. Me pide el valor. Vamos a cortarlo todo. Tenemos resortes en serie y en paralelo. Vamos a dejarlo por acá. Nos pide el valor de la constante elástica equivalente, el alargamiento producido por cada resorte y el periodo de oscilación. Bien, un detalle que, acuérdense que acá estamos trabajando con cuerpos puntuales porque acá yo tengo esta placa que si uno usa el conocimiento que conoce, le daría la sensación de que me va a quedar torcida así en algún momento si tengo un resorte más rígido y otro más blando, pero son cuerpos puntuales. Entonces se baja todo derechito el cuerpo. Nada, un detalle que por ahí uno se imagina una situación real, pero me tengo que acordar que estamos considerando algunas aproximaciones, como que esto en realidad es un punto del cual salen los dos resortes. Bien, ahora sí, detalle. Me pide el valor de la constante elástica equivalente. Eso quiere decir que yo puedo representar estos dos resortes que tienen uno es más rígido que el otro, como si yo lo pudiera conectar con un solo resorte con otra constante. Vamos a borrarlo acá. Vamos a agarrar primero este. Y vamos a poner la resorte equivalente y después hay que hacer lo mismo en paralelo. Entonces, uno supone que yo conecto esta masa M de acá a un solo resorte
Y la fuerza y la oscilación que experimentaría el cuerpo que está colgando, sería igual que estar esto que capaz que, no sé, 200 newton por metro, por decir algo, que tener estos dos conectados. Generaría la misma oscilación, nada más resorte equivalente. Bien, ¿qué es lo que puedo pensar? Tengo que pensar dos cosas. ¿Cómo es que siente esto? Y cómo es el estiramiento. Si recuerdo, vamos a trabajar con el módulo de la fuerza elástica. También puedo trabajar con el signo, pero voy a escribir módulo. La fuerza depende de la constante y de la deformación. Delta X, o podemos poner un delta, la letra que ustedes quieran. Ahora, si tengo este K1 liviano y este rígido, a K1 por delta X1. Si yo paso dividiendo, acá me queda F1 sobre K1. Y delta X2 en módulo también, ¿qué sería? Y sería la fuerza 2 sobre K2. Pero, ¿qué sucede? Nosotros estamos diciendo que en los resortes en serie la fuerza se transmite a lo largo de los resortes. Entonces, la fuerza 1 es igual a la fuerza que proponemos equivalente que siente esta masa de acá. Vamos a poner una fuerza equivalente. Más la fuerza equivalente sobre K2. Y ahí se me simplifica esta con esta con esta. Y ahí me queda que si yo quiero despejar, esto lo puedo pasar dividiendo, me queda 1 sobre mi K equivalente es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Y de esta expresión uno despeja el resorte, la constante, perdón, equivalente. Bien. Claro, ahí capaz que tendría que trabajarlo para que se me vayan de encima los delta X1 y los delta X2. Pero sí, yo calculo que se pilla. Pero después, de todas maneras, la idea sería dejar la constante equivalente solo en función de las constantes K1 y K2, que serían datos del problema. Y no en función de la masa, ¿no? El resorte equivalente debería ser equivalente independientemente de la masa que yo vaya a colgar acá. Pero el enunciado me pide luego en el inciso B y en el inciso C el alargamiento producido por cada resorte. Entonces ahora yo ya trabajo con esta situación acá. Yo digo, le acabo de conectar entonces, a ver si me da el lugar, un resorte que tiene una constante elástica que es igual a la suma de esto, pero bueno, la inversa. Entonces esto me va a quedar, creo que K1 por K2 sobre K1 más K2 cuando hagamos la suma de las fracciones y la demos vuelta. O sea que este numerito lo vamos a obtener porque tenemos cuánto vale las dos constantes. Y ahí digo, bueno, si yo ya puedo trabajar con mi resorte, vamos a poner acá, mi K equivalente, que para nosotros va a ser un numerito, y me piden el alargamiento producido, por cada resorte, me engañaron. Yo iba a buscar el alargamiento producido por cada resorte sería lo mismo. Yo voy a buscar acá el del K equivalente. Pero acá sucede lo que lo vamos a tener que trabajar un poquito nada más. Decimos, bueno, si yo me quedo con esta situación y hago el diagrama de cuerpo libre con esta situación, voy a hacer un sistema de ejes acá y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre a la masa. La masa va a tener
la fuerza peso hacia abajo y la fuerza elástica de este resorte equivalente. Entonces, hago la suma de las fuerzas, me va a quedar mi carga por el delta X que llamé equivalente, menos el peso, y a qué lo igualo. Es cierto que en algún momento esto podría tener aceleración si está oscilando, pero cuando los problemas me piden el alargamiento producido, me están pidiendo, y tengo un resorte vertical, cuando está en equilibrio. Entonces acá lo igualo a 0. Aunque no lo aclaran, suelen pedir la deformación en el equilibrio. Ahora, es cierto que esto no es lo que me estaban pidiendo. Porque si yo despejo, puedo despejar sin problema el alargamiento total. A mí lo que me estaban pidiendo era el alargamiento de cada resorte. Entonces ahí tengo que volver para atrás y decir, ¿qué puedo sacar? No es el mismo. El delta X equivalente es la suma en realidad de los delta X. Pero la fuerza sí se transmite de manera igual. Entonces, si esto es, vamos a ponerlo acá, el módulo de la fuerza equivalente cuando se equilibra el resorte con el peso, a su vez esto es igual a F1, que va a ser igual a mg. F1 va a ser K1 por delta X1. Y ahí despejo mi X1, como también despejaría mi X2. Diciendo lo mismo, ¿no? Que la fuerza 2 es igual a mg. ¿Hasta ahí viene bien? ¿Esto acá? Bien. Bien, acá lo que hice el diagrama del cuerpo libre de la masa. Porque lo que va a hacer que se estiren los resortes, si los resortes no tienen masa, es haberle colgado una masa de 2 kilogramos. Ahora, si le hago un diagrama a esta masa, podría trabajar con esta situación, que lo que siente inmediatamente es el resorte 2. Tengo que pensar que lo que esto está conectado, tiene su peso y el resorte 2. O trabajar con la situación equivalente, que es lo que hice yo. Entonces, esto es la fuerza equivalente, elástica, y me queda igual al peso. Pero lo que usé es esto de acá, que la fuerza se transmite, entonces, como mi fuerza equivalente es igual a F1 y es igual a F2, un módulo, si esto es igual al peso, entonces F1 también es igual al peso y F2 es igual al peso. Y F1 es la constante por la deformación. Y F2 es la constante por la deformación. Y ahí dejamos los estiramientos en función del peso del cuerpo y las constantes elásticas, que son datos del problema. Y ahí encontraría cuánto se estira cada uno. Bien. Luego acá. El periodo de oscilación. Bien. El periodo de oscilación es una fórmula. Es simplemente 2pi sobre la frecuencia angular de oscilación. La frecuencia angular es la raíz de la constante K sobre la masa. Entonces esta frecuencia depende de qué cuerpo está enganchado al resorte. La masa la tenemos. ¿Qué constante tenemos que usar? Bueno, para eso es que nos hacen calcular la constante equivalente. Esto es un sistema de 2 resortes que están acoplados. Si yo le doy un empujoncito a esto para que oscile, va a oscilar. No es lo mismo estar conectado a un solo resorte K2 que estar conectado a estos dos. Va a oscilar diferente. Ahora, ¿cómo oscila? Lo puedo escribir como
encontrando. Entonces, puedo usar este omega. O sea, acá voy a tener 2pi omega, que va a ser la raíz de, como esto está abajo, lo puedo escribir de vuelta. Y este K equivalente es este de acá. Entonces, este sería. Bien. Este yo hice el caso de que está en serie. Les puedo hacer un repaso como para que se comprenda mejor la idea de qué puntos tengo que tener en cuenta cuando está en serie y cuando está en paralelo. Vamos a recortar esto. Y bien. Y en el paralelo se lo dejo aparecer, es un poco más fácil. Entonces, en serie, yo lo voy a tratar de llevar a un resorte con una constante K equivalente y en paralelo también. Está esto por acá. Y lo quiero llevar a una situación que sea equivalente a un solo resorte. Entonces, conectarlo a estos dos tiene que ser igual que conectarlos a un K equivalente. Mi pregunta va a ser es, ¿cuánto se va a estirar este resorte imaginario y cuánto va a valer esta constante? Lo mismo que hicimos acá. ¿Qué dos cosas tengo en cuenta? ¿Qué sucede con la fuerza y qué sucede con la deformación? Esos puntos son los importantes. Bien, ¿qué sucedió con la fuerza? La fuerza que siente, la fuerza equivalente, que es la que sentiría acá, voy a ponerla para arriba, es igual que la fuerza 2, que es lo que está conectando directamente a este resorte. Pero esa fuerza a su vez es igual que la fuerza 1, porque la fuerza se transmite en este punto. ¿Pasa eso mismo acá? No, porque los dos resortes están directamente conectados a la masa m. La fuerza total, ahí sí, es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. ¿Qué sucedió acá? La deformación que va a tener este resorte imaginario va a ser igual a la suma de lo cuánto se deforme 2 y cuánto se deforme 1. Y acá, ¿cuál sería el delta equivalente? ¿Cuánto? ¿Esto más esto? No. Porque a eso iba con la aclaración de hoy. Aunque acá aparece una placa que tiene una cierta dimensión, yo me tengo que acordar que esto es un puntito. Entonces los resortes estarían conectados con el así. Y si yo estiro esto, por más que los dos tengan distinta rigidez, sí se van a estirar lo mismo. Esto va a ser igual a la deformación del resorte 1 e igual a la deformación del resorte 2. Y con esto, después, bueno, me tengo que acordar que la fuerza 1, el módulo, es K1 por delta X1 y la fuerza 2 es K2 por delta X2. Van a poder, y vamos a dejar, les voy a dejar una nota más, que la fuerza equivalente, aparte de ser la suma de las fuerzas de los dos resortes, uno está tratando de escribirlas como K equivalente por mi delta X equivalente. Van a poder sacarlo probablemente sin problemas. Este es el caso un poco para despejar, más enroscado el K equivalente porque, nada, hay que hacer unos truquitos. Pero acá les va a salir mucho más directo. Bien, ¿se ve cómo es la idea de este problema? Sí. Bien, Aunque creo que lo resolví mal, pero sí, está bien. bien. Gracias, Bien. Cris. Bueno. De nada, ¿qué otra cosa les gustaría ver? No sé si alguien tiene más con este tema, pero a mí me surgió una duda más. Creo que no entiendo el inciso. El 7, como que me pasa que si la masa M1 es mucho más grande que la masa M2, entonces habría aceleración, porque yo no, como que
para mí no habría aceleración, entonces como que me es medio difícil plantear Claro, todo el tema de coso. está bien. En este, ¿no? ¿Me habías dicho? Sí, en cualquiera de los tres. Como la masa M1 es mucho más grande que la M2, no sé si trabajarían las poleas. Claro, está bien tu punto, porque vos lo estás pensando desde el punto de vista real. Desde el punto de vista real, Claro. eh, la masa, yo lo pongo en una mesa y probablemente no pueda llevarse al cuerpo uno. Pero en este caso es una situación ideal y me dice que acá los cuerpos deslizan sin fricción. Entonces no hay nada Ah, y ahí va a caer sí o sí. que Claro, iba a caer sí o sí. no hay fuerza de fricción, ¿no? Exactamente. Bueno, igual tampoco me dan lo que decían los resultados de la guía. ¿Cuánto te Me dio? da muy diferente. Me da, por ejemplo, el A me da la aceleración 0,19 y la tensión 0,099. Dame Es un muy segundito. poquita. Ya te digo. Eh, esto es gramos, ¿no es cierto? No es la Sí, gravedad. gramos. Lo pasé todo antes a kilos. ¿Cuánto te dio de aceleración? 0,19 Sí, en me el dio lo A, por mismo. ejemplo. La tensión te dio 0,09. Sí, Sí, está bien. pero me dio diferente a lo que subieron. Y, pero Jesse hace los problemas rápido. Ya pasó la guía anterior también, hubo algún que otro problema en el que no te consideran los resultados. Y sí, porque los hace rápido, entonces es normal que a veces se confunda. Claro, ese es por eso Bueno, yo, pero por ahí es más probable que me confunda yo. claro, Sí, uno, lo que tenés que hacer es mandarte al grupo de WhatsApp y, no sé, mandar, che, les digo esto, el problema tal, y listo, ahí lo verificamos entre todos. Y luego la altura del cohete también, del problema que habíamos hecho antes, también a alguien le había dado diferente y bueno, en la guía no estaba ahí bien. Pero bueno, claro, puede pasar. Por eso yo no soy muy partidaria de subir los resultados, porque conociéndome yo particularmente, le erro un montón. está bueno eso de resultado. A mí me sirve muchísimo para los problemas que más o menos veo que me tiene que dar. Pero Claro. Es que no sé, es que creo, ahora me fijo bien, pero creo que estaban como diferentes aceleraciones. Ahí ya me empezó a parecer medio raro. según lo En los que tres dijo, casos, mira, sí. el profe nos dijo en ¿En los el tres casos dan parcial, diferentes aceleraciones? Sí, en los tres casos dan diferentes aceleraciones. sí, Eso te da sí. diferentes aceleración, sí. Claro, sí, a reemplazar sí. Eso porque yo saqué el módulo de la aceleración nomás. Después del reemplazar creo que debería dar diferente. Claro, porque entre uno y 2 no, sí, entre uno y 2 sí, perdón. Entre uno y 2 acá también diferentes. Solo en el primer caso tenés que la aceleración de 1 es igual a la aceleración de 2 en módulo. Claro, Después eso acá, sí. Eso sí, claro, después en el B la aceleración de 1 es 2 veces la aceleración de 2 y bien, en el caso 3, bueno, ya te la da. bien, perfecto. Sí, esa sería la idea. Si tenés bien todo hecho algebraicamente y el resultado te dio mal, no creo que te descuenten tanto puntaje. ¿No es así? No sé cómo es. Claro, sí, tal cual. Ustedes si hacen bien el diagrama del cuerpo libre y bien la suma de las fuerzas inicialmente, nada, después el despeje capaz que si le erraron algún valor numérico, se le bajará un punto. Hay errores que son más importantes que otros, o sea, si es despeje de cuenta no pasa nada. Yo vi que hay quienes ponerle la fuerza peso, vieron que acá está en este la tensión y después el peso, eso lo aclaro en esta acá. Si hacemos la suma de las fuerzas en I, yo pongo la tensión menos el peso y acá masa por aceleración, no tengo que volver a poner menos 9,8, ¿no? Eso no. Yo ya dije que el peso es negativo y acá uso el valor 9,8. Lo claro porque lo vi esta mañana en el foro, que eso sería un error común, ¿no? O sea que está aproveché y declaré eso. Pero no se despejen por no se preocupen por el despeje. Si quieren, planteamos alguno por las dudas, pero como ustedes quieran. No, qué sé yo estoy bien, o sea, me confundía eso de lo de las masas, una cel tan grande y la otra Claro. tan chiquita, que tenga que haber aceleración, pero si es por eso, sí, ya está. Bien, buenísimo. ¿Qué otra cosa les gustaría ver?
Chris, por el grupo WhatsApp pasaron un parcial del segundo cuatrimestre del año pasado, que no sé si estaban si era online o no, pero una cuestión que en el primer problema tenemos un problema de caída libre, tiro horizontal. Si querés saber, lo escaneo ahora y lo paso, por si alguno lo quiere. Dale, subilo al chat y ahí lo descargo. El tema es que tengo un problemita porque en el mismo problema también me pide varias cosas y me termino usando los tres sistemas de coordenadas intrínsecas, polares, todos termino usando. Puede ser, sí. Y a veces me cuesta relacionar la coordenada intrínseca, por ejemplo, que es la velocidad angular respecto a la coordenada polar. Entonces, bueno, un segundito que lo escaneo bien rápido y lo paso. Perdón, antes podemos hacer algún ejercicio de sistema no inercial. Dale. Hasta que sube la foto Gustavo, vamos haciendo uno de no inercial. Tenemos a ver 34, 35, 36, 37 y 38. ¿Les parece que probemos con el 37? Pues ella que ya tiene polares de paso. Dale, sí, ese está bueno. Así de paso integramos en el caso de que sea necesario. Dice, la figura muestra un péndulo de masa m y longitud L en equilibrio respecto a un recinto que tiene una aceleración AR horizontal y constante respecto a un sistema de referencia fijo tierra. Obtengo una expresión para el ángulo de equilibrio, ¿bien? Y después obtengo una expresión para el esfuerzo del que se habrá sometido a la cuerda, y después tiene un inciso más que no lo recorté, que lo vamos a hacer después. Cuando me ponen un recinto, que es cualquier cosa que esté con aceleración, no con velocidad constante, sino con aceleración, y a su vez adentro tiene un cuerpo que también se puede mover, vamos a tener que avisar desde dónde vamos a trabajar con dinámica. Cuando digo desde dónde vamos a trabajar con dinámica es siempre pensando en el diagrama de cuerpo libre y en la suma de las fuerzas. Entonces, yo me puedo parar acá, entonces soy un observador, que vamos a hacer un poquito más grande, bueno, esto tengo que acordar que después lo subo. Entonces, si yo estoy acá adentro, soy un observador no inercial. No I, vamos a poner acá. Y si estoy afuera, soy un observador inercial. ¿Por qué? Nosotros vamos a pensar en la aceleración que uno tiene respecto de tierra. Si estoy afuera, esta es la aceleración, este observador respecto de tierra no tiene aceleración. Si estoy arriba, este observador tiene la aceleración AR que ponen acá, que es como si fuera dato, igual que la masa y este largo L. Bien. Me dice, obtengo una expresión para el ángulo de equilibrio. Este equilibrio tiene que ser únicamente arriba del recinto. No está en equilibrio respecto de tierra, porque yo ya sé que el recinto tiene aceleración y que esta masa está con la aceleración del recinto. Yo soy más partidaria de usar sistemas de referencias no inerciales solo por el hecho de que siento que uno está más acostumbrado a proyectar fuerza que proyectar aceleraciones. Entonces, como que nos conformamos con la aceleración que ve este observador que está acá adentro. Entonces, agarré este dibujo otra vez. Bien. Y podemos usar cualquier sistema de coordenadas, es decir, intrínsecas, polares o cartesianas, mientras esté en equilibrio. Yo voy a usar polares, esa ventaja. Y vamos a ir viendo qué sucede cuando pongo un observador no inercial. Si yo no sé en dinámica qué se tomará, pero vamos a avisar acá que
estamos trabajando con un sistema no inercial. Entonces, si les toca uno de este estilo, ustedes avisan cuál es el sistema que están usando. Bien, vamos a arrancar con diagrama de cuerpo libre. Como siempre, si elijo polares porque veo un posible movimiento circular, al menos más tarde, acá no sé qué me dicen. Me pide encontrar la aceleración, a ver, no, me pide la tensión, pero bueno, ya se suelta desde otro punto, ya va a estar fuera del equilibrio. Entonces ya voy arrancando con polares. El polo, vamos a poner acá, así, cuando haga el eje radial, desde el polo de la partícula, me va a quedar así, para abajo. Y la distancia radial, que es esta, me va a quedar constante, porque todo el tiempo la partícula va a tener una distancia igual a L, desde la partícula hasta el polo, siempre la distancia va a ser la misma. Luego el eje transversal, que tiene que ser perpendicular al eje radial. ¿Y saben para qué lado sería positivo el eje transversal? Para el izquierdo. Me marcaron este ángulo, así que vamos a poner eso. Bien, ¿cuáles son las fuerzas comunes que me están apareciendo? ¿Qué fuerzas tendría esto? El peso primero. El peso, bien. ¿Qué otra cosa tendría? Bien. Bien. Hasta ahí está perfecto. ¿Qué es lo que vamos a agregar en un sistema no inercial? Es una fuerza ficticia. Una fuerza ficticia se la vamos a agregar cada vez que usemos este sistema, con un observador adentro. Si estamos con un observador afuera, que está quietito, no agrego esta fuerza. Esto sería como el envión que sentiría la pelota para atrás, contraria a la aceleración con la que se mueve el recinto. Yo acá escribo el módulo también para que uno no mezcle por ahí los signos. Esta fuerza ficticia siempre va a ser igual a la masa del cuerpo al cual estoy haciendo el diagrama por el valor de la aceleración del recinto. Y el sentido es el opuesto a la aceleración del recinto. Entonces es un agregado que tengo que poner. Tengo una fuerza más hacia allá. Bien. Y no tendría más fuerza. Este ángulo alfa lo vamos a tener, fíjense de nuevo, acá. Ahora el peso y la fuerza estrella, fuerza ficticia o fuerza estrella lo podemos llamar, están justo a 90 grados. Entonces, este no es alfa y este sí. Y todavía no sabemos bien de dónde van a salir las cosas que necesitamos, pero proyectamos y vemos qué hacer. Esto va a ser igual a la suma de las fuerzas, perdón, vamos a seguir con la suma de las fuerzas, por ejemplo en el eje radial. Entonces esto va a ser una tensión que está apuntando hacia adentro y un pedacito del peso más mg, no se me trabó, mg por el coseno del ángulo y un pedacito de la fuerza estrella, también más esta estrella, por el seno del ángulo, y no tengo más fuerzas. Por ahora, un detalle importante, bueno, ahora lo agrego. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración radial, pero lo que voy a aclarar es que estoy con un sistema de ejes que pertenece a este observador. Como este observador se mueve, estos ejes también estarían trasladándose con el observador. Entonces, cuando son ejes no inerciales, nosotros le podemos poner un primado acá. ¿Qué quiere decir este primado? Que esto es igual a la masa por la aceleración que tiene la partícula con respecto a un observador no inercial. O sea que la suma de las fuerzas es la masa por la aceleración que tiene m respecto en el recinto. Entonces ahí, esto es aceleración relativa. ¿Quién es esta masa? Esta aceleración relativa.
Si nos acordamos alguna fórmula de movimiento relativo, esto sería la aceleración que tiene el cuerpo con respecto a tierra menos la aceleración que tiene el recinto o el observador en el recinto respecto de tierra. Entonces uno se pregunta, ¿y tengo que hacer esta resta acá y luego meterla acá? No, no necesariamente, porque yo estoy solamente por ahora trabajando con lo que ve el observador. Y esta sería mi aceleración que ve el observador. Entonces seguimos anotando y después vemos. Sigo con la suma de fuerzas en el eje primado, pero en el eje transversal. Vemos que tenemos un pedacito de la fuerza ficticia, esta estrella, por el coseno de alfa, menos un pedacito del peso, mg por el seno de alfa, y esto va a ser igual a la masa por la aceleración transversal, es decir, la aceleración que haya en el eje transversal, pero le voy a poner un prima porque no es la aceleración total, sino que es la aceleración que ve el observador no inercial. Y para no confundirlos con los términos, voy a aclarar que yo estoy llamando a la aceleración prima a la aceleración que tiene la partícula m respecto del recinto. Para no anotar todo esto, le pongo un primado. Bien. Volviendo a lo que me pedía el problema. Me pedía el ángulo de equilibrio. No me lo aclara, pero el ángulo de equilibrio arriba del recinto. Al agregarle esta fuerza ficticia, a uno ahí sí le puede dar la sensación de que, claro, si el sistema se mueve para allá, aparece una fuerza ficticia allá y capaz que vemos al péndulo ahí sostenido en este ángulo, observado por este observador. ¿Qué es lo que tengo que decir entonces para poder despejar este ángulo alfa que manda acá, acá, en todos lados? Y tengo que decir que el observador en el inciso A ve que está en equilibrio, entonces esta aceleración sería 0. Para no confundirlo con la notación, esta aceleración prima sería 0. Entonces mi aceleración radial es 0 y mi aceleración transversal es 0. Ahora me fijo qué fórmula me queda más cómoda para despejar. Vamos a usar 1 y 2. Si trato de despejar el ángulo alfa de 1, valor de la tensión todavía. Eso me lo piden en el inciso B. Entonces me conviene ir a la ecuación 2. Voy a 2 y me fijo a ver si tengo todo para despejar el ángulo. Esa estrella, ¿quién es? Y el módulo es m por AR. Por el coseno del alfa. Y vamos a aclarar acá que estamos en equilibrio. mg, seno de alfa de equilibrio, igual a 0. Bien, ahí estamos entrando. Gustavo, ¿podrías volver a subir el examen? Porque se cerró la sesión. Sí, no hay problema. Debido a que si se cierra la sesión, se pierde el chat. Bien, ahí admito a algunas personas más. Y seguimos. Bien, bueno, entro a grabar. Y voy a descargar esto, que no me olvide. Mira, ahí está descargado. Bien, ahora sí, creo que estoy grabando. Voy a fijar si acepté a todos. Creo que estamos. Bien, creo que estamos todos. Volviendo acá, voy a la ecuación que llamé 2, la fuerza estrella va a ser siempre m por AR, y lo igual a 0 porque es equilibrio arriba del recinto, que es lo que ve el observador. Entonces mi única incógnita es el ángulo alfa. Se me van a ir las masas, paso sumando para acá,
Y me queda AR coseno ángulo de equilibrio igual a G del ángulo de equilibrio. Y ahí lo podemos acomodar, probablemente lo han hecho en el pasado, puedo pasar dividiendo la gravedad para acá, y el coseno dividiendo seno sobre coseno me da la tangente del ángulo de equilibrio. Y después aplico el arco tangente y despejo. Bien, se vio el procedimiento que uno puede hacer. ¿Cómo se ve? ¿Alguna duda por ahí en lo que fui aplicando? Bien, propuse que era 0. Bien, acá propuse que era 0 porque quiero el ángulo de equilibrio. Equilibrio quiere decir suma de fuerzas igual a 0. Es cierto que esto quiere decir suma de fuerzas igual a 0, fuerzas equilibradas, dependiendo del sistema en el que uno esté. Si yo me paro en el sistema no inercial, esto sería un equilibrio respecto del sistema no inercial. Es decir, está en equilibrio adentro la veo quietita. Pero si yo estoy afuera, tengo que recortar esto, así lo usamos para los otros incisos. Si yo estoy afuera, no lo vería en equilibrio. Habría equilibrio igual, pero yo estoy ahí y vería que esto se traslada para adelante. Entonces como que yo estoy siempre en el mismo lugar, sin embargo esto se mueve por otro lado. Entonces se podría resolver respecto de un sistema de referencia fijo a tierra, pero lo que tendría que avisar es que la aceleración respecto de tierra de esta pelotita no es 0, sino que es la aceleración del recinto. Sería otra manera de hacerlo. No sé si respondí tu pregunta de por qué le puse 0. Exacto. Exactamente. Entonces, venga. Una consulta. Aceleración de recinto en mayúscula es la misma que vos estás haciendo para sacar la aceleración de la masa respecto al recinto? El último R de T. Claro. Ah, listo. Este de acá, sí. Es el mismo AR. Bien. Perfecto. Fíjense que no me lo piden, pero bien. Si me pidieran la masa veo la M y digo masa. Si me pidieran la aceleración de M respecto de tierra, tendría que despejarla de esto. Se me dicen, bueno, y está en equilibrio respecto al recinto, pero ¿cuál es la aceleración de M respecto de tierra? Vengo a esta expresión y digo, bueno, será la aceleración que tiene M, ¿cierto? Más la aceleración que tiene el recinto respecto de tierra. Pero uno propuso que esta es la que es 0, porque la de M respecto al recinto es 0, está en equilibrio respecto al recinto. Y le sumo la aceleración del recinto. ¿Cuál es la del recinto? Bueno, puedo decir que es ese valor AR en el eje X, si quiero decirlo en recién es más fácil. Esa es como la conexión de movimiento, de la ecuación de movimiento relativo con esto de acá. Y me voy a pasar directo al C, porque en el D es muy fácil, en el D me pide una expresión para el esfuerzo, es decir, para la tensión en este instante. Entonces, uno va con este alfa de equilibrio, pone el arco tangente de esto de acá, lo mete acá, esto es 0 y despeja T. Es solamente eso. Pero en cambio el C me dice, no es difícil tampoco, pero de paso lo hacemos. Suponiendo que el péndulo se deja, vamos a borrar eso de acá. Suponiendo que el péndulo se deja en libertad desde aquella posición en que la cuerda se mantiene tensa y horizontalmente. O tengo una expresión para el esfuerzo al que se verá sometida la cuerda en función de la aceleración del recinto y la cuerda angular indicada. Entonces, nosotros
teníamos estas expresiones que son genéricas. Son para un ángulo alfa, que yo debería llamar tita por ahí mejor, un ángulo cualquiera. Saben que la voy a cambiar porque si no vamos a tener problemas con las expresiones. Las voy a copiar. Menos t más mg. Yo estaría con este ángulo alfa, que le estoy cambiando el nombre a tita. Y ahora van a ver por qué le cambié a tita. Más f estrella por el seno de tita. Y suma de fuerzas en el eje transversal, f estrella coseno de tita menos mg seno de tita igual a m a tita prima. Son las mismas, pero le cambié la letra. Ahora me están diciendo que no está en equilibrio porque ahora el péndulo, que estaba en equilibrio, lo levantan hasta acá y lo dejan caer. Entonces, esto nada por acá. Teníamos un ángulo, esa es la vertical que me quedó media rara. Había un ángulo acá tita genérico y lo levanto hasta los 90 grados. Cuando lo deje caer esto, se va a ir moviendo. Y me pide que encontremos una expresión para el esfuerzo que se hubiera sometido a la cuerda, es decir, para la tensión. Pero nos dicen que dejemos esa tensión en función del ángulo, no de los 90 grados, porque se va a soltar, sino en función de cualquier posición angular y también en función de la aceleración del recinto. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá. No trabajo con esta posición. Por ahí el enunciado no sé si es del todo claro. Acá dice en función de la coordenada angular de este ángulo tita genérico. Entonces, puedo trabajar con la suma de las fuerzas genéricas que hicimos al principio y tratar de despejar la tensión. Si trato de despejar de esta expresión, me va a quedar en función de la masa. Está bien que la masa es dato, así que está quedando en función del coseno de tita, también está bien. Fuerza estrella, también, porque es m por AR, me queda en función del ángulo. Ahora, si yo lo solté de acá y empieza a pendular, por así decir, ya la aceleración deja de ser 0 arriba del recinto y va a empezar a moverse. Entonces, recuerdo que la aceleración en polares, la componente radial era r punto punto menos r tita punto cuadrado. ¿Qué me hace? ¿Qué sucede? R punto punto sigue siendo la derivada segunda de R. Y R solo es la distancia que hay entre el polo y la partícula. Pero eso es igual a L y eso es constante. Entonces R punto punto, como les pasó en muchos problemas, es 0. Y uno dice, bueno, ya puedo despejarlo y más o menos. ¿Por qué? Porque me está quedando menos R, que ya sé que es L, así que lo voy a cambiar a L, por tita punto cuadrado. Tita punto, en cualquier posición angular, ¿qué diría yo? ¿Es un mismo? ¿Conozco la velocidad angular para cualquier posición angular? ¿Vos decís que tita punto sería una constante o que no sería constante? Claro. Está bien, si tita punto no va a ser constante. Fíjense que al principio esto parte del reposo, si se lo suelta como dicen acá. Bueno, parte del reposo es bastante ambiguo. Como estamos nosotros, fíjense como puse fuerza estrella, yo sigo trabajando en el sistema no inercial. Desde adentro sí me da la sensación de que lo suelto del reposo y se empieza a caer.
Entonces, desde adentro tendría una velocidad angular inicial 0 y después empieza a caerse y empieza a aumentar el valor de la velocidad angular. Y es verdad que no sabemos qué onda θ punto. ¿Qué hacíamos en un problema de dinámica en el que usamos polares? Íbamos a la otra suma de fuerzas y vemos qué podemos sacar. Acá yo tengo, vamos a poner suma de fuerza en el eje transversal, esta estrella, que es NAR, y a θ, que es R θ punto punto más 2R punto θ punto. Esto es 0, las masas se me cancelan y me quedó una XR es igual a L, y lo que obtuve es θ punto punto en función del ángulo θ. ¿Qué podría obtener de acá? Exactamente. Digo que θ punto punto es la derivada de θ punto con respecto al tiempo, y trato de integrar la aceleración para obtener la velocidad angular. Pero bueno, tengo el problema de que acá me aparece el diferencial de tiempo, entonces si es cierto, voy a tener que decirme punto punto es la derivada de θ punto con respecto a θ, así me aparece un diferencial de θ por dθ a dt. Esto es θ punto, y esto lo puedo pasar para acá. Y ahí vamos a poder integrar. Esto lo voy a... A ver una más. Ahí está. Entonces acá me queda este θ que pasa para acá, coseno de θ menos g seno de θ de θ, me queda punto diferencial θ punto. Y ahí integro poniendo los extremos de integración que me dice el enunciado. El enunciado me avisó que el ángulo arrancó acá arriba, 90 grados. Ustedes se fijan si tienen la calculadora en radianes o en grados. Lo soltó desde ahí, entonces, con respecto al recinto, la velocidad angular inicial sería 0. Y acá me queda θ, y acá me queda un θ punto. Pero ese θ punto va a estar dependiendo del ángulo θ. ¿Todo para qué? De acá voy a obtener una expresión de θ punto. Vamos a dejarlo ya que está. Me va a quedar θ punto de θ al cuadrado sobre 2. Y esto, que acá va a ser un choclo, que va a depender del coseno, del seno del ángulo, lo voy a poder meter acá adentro. Porque acá decíamos que θ punto no sabíamos qué era. Y ahora sabemos cómo va a depender del ángulo θ. Lo metemos acá y de ahí despejamos, o sea que esta la vamos a recortar. No cuesta nada. Ahí. Ahora sí. Todo el choclo que me quede por acá, lo meto ahí. Y luego recién despejo la tensión. Bien. ¿Se vio cómo era el procedimiento? ¿O los perdí por ahí en el camino? ¿Vos decís que no van a Había tomar varios en el esto camino, mañana? El tiempo muteado. ¿Cómo? Yo calculo que no. Sí. Ya hay algunos que dijeron, no, chau, renuncia, no, pero sí, ¿me siguieron acá o por ahí se perdieron en alguna cosita? Y es largo, todavía lo tengo que estudiar. Es largo. No me perdí.
pero ya me veo que tengo que hacer esto en parcial. Igual el profe dijo que no sé si no iba a entrar teoría nada más o no iba a entrar un problema práctico de inerciales, pero... Ah, Claro, ¿qué te va a tomar la fórmula? claro, claro, alguna aceleración total, qué es lo que ve un observador adentro, uno afuera. El desarrollo, la primera vez parece raro, es como que me tengo que acordar, yo anoto esto, si elijo resolverlo desde un sistema no inercial, me acuerdo que la suma de las fuerzas en realidad es igual a la aceleración que ve el observador. Y eso es una aceleración relativa, y además me tengo que acordar de que le tengo que agregar una fuerza ficticia. Y después el procedimiento es como los que han resolvido antes. Este problema se parece un toque a ver, ¿a cuál se parece? Yo elegí este por si les tomaban, no sé si los tomarán en dinámica, pero por si les tomaban alguno que tenían que usar polares, ¿te parece al truco que tuvimos que usar en el 19 o 20? Pero la verdad no sé qué le tomarán. Ya descargué. ¿Quieren que hagamos el problema que me dijeron? Mira, si lo querés hacer, yo tenía la duda porque me daba una aceleración muy baja, me daba todo muy bajo, desde el radio de curvatura me daba muy bajo, pero bueno, si podemos hacer el inciso, el B o el C del primero, no sé si lo puedes ver bien, yo lo veo bastante pixelado, no sé si lo puedes ver bien. Bien. Ok, se ve bien. Ese, El primero, inciso B o C. El B trata sobre mover el recipiente. el C me decía. ¿El B o Voy el a C? recortar esto. O el B. Los dos son importantes, pero me parece más el C, que es un poquito más importante, porque tienes que sacar el radio de curvatura con la aceleración normal. Bien. Sí, porque vamos a chusmear. Dice, a ver, el agua cae de un desagote en el techo de una casa, me da la velocidad y está tomando un ángulo de 15, pero fíjense para abajo la velocidad. ¿Cómo es la figura? Considere el pico del desagüe de tamaño despreciable y a una gota de lluvia como un cuerpo puntual. Elige el sistema de coordenada apropiado. Bien, obtengan las expresiones, eso como siempre, tenemos un tiro oblicuo en este caso. Después nos pide algo en el B y nos podemos saltear al C. ¿Cuál es el radio de curvatura en el instante en el que el agua comienza a caer desde A? Bien, esto es importante. Sí. Vieron que el radio de curvatura no van a ser esos 3.1 metros. El radio de curvatura es distinto de la altura. Claro, depende de la Solo aceleración nos normal. dará algún número. Exacto. Entonces vamos a recortar eso. Esto va a estar bastante tranquilo. Necesitamos, como hacer una aceleración normal, entonces eso ya pertenece a coordenadas intrínsecas. Entonces, me acuerdo, si yo tengo que trabajar con intrínsecas, ¿qué dos cosas puedo pensar? Bueno, me trato de acordar de las ecuaciones, mucho no voy a necesitar, y de los ejes. Sería ejes. ¿Qué eje es más fácil dibujar? El eje tangencial. El tangencial y el normal. Porque ¿con quién coincide? Y coincide con la normal, dirección de la velocidad. Exacto. Entonces, fíjense que me piden algo a mí de intrínseca justo acá. Y justo a la velocidad, me dicen justo al instante y comienza a caer. Así que agarro, voy a hacer en rojo. Esto así, está un poquito claro, no sé muy bien, pero simplemente esta es mi eje tangencial. Y acá me aparece una raya, espero que ustedes no la ven. Ahora sí, eje tangencial. Luego agarro una línea que sea perpendicular al eje tangencial
y este va a ser mi eje normal. Está bueno este problema. Me queda el eje normal, positivo para abajo, porque hacia abajo, para dentro de la curva, perdón, tiene que ser el eje normal positivo. Una preguntita, Luego, yo ya tenemos la única aceleración que reconocí ahí fue la gravedad, que la tuve que descomponer en las componentes tangenciales y normales. ¿Es así? Sí, porque Es cae. así. Exacto. Entonces, yo suelo escribir por costumbre, pero no vamos a usar todo esto, la posición, la velocidad y la aceleración. Esto sí lo vamos a usar más. La aceleración puede tener dos componentes, y es cierto, en la aceleración normal me aparece el radio de curvatura, grafico mi aceleración, y la única que tiene es la gravedad una vez que ya se soltó. Perfecto. Entonces ahora lo que necesito es proyectarla en el eje normal, porque la proyección en el eje normal va a ser mi aceleración normal. Y como justo acá me dieron qué tan inclinada estaba la velocidad, son esos 15 grados, el eje tangencial está inclinado esos 15 grados. Así que vuelvo a tener esos 15 grados ahí. Y me va quedando que la aceleración normal va a ser 9,8, que es el módulo de la aceleración, por el coseno de 15 grados. No menos 9,8. Yo agarro el módulo y lo proyecto, y ahí me fijo si cayó del lado positivo del eje normal. Y a su vez, esto es ese punto cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Y quién sería ese punto? ¿No sería ¿Quién es nuestra... ese punto? Ese punto no sería la velocidad tangencial? Sí, la velocidad tangencial sería. Sí, sería, Que claro. sería Que a su vez 0.76 es la metros por segundo. velocidad inicial. Exactamente. ¿Sí? Porque acá el agua cae de un desagote en el piso de una casa a esa velocidad. Sí. Como uno trabaja por instantes, justo me pide en el instante inicial, uso la velocidad en el instante inicial. Acá ese punto representa el módulo de la velocidad total. En otro instante, ponerle por acá, dice, bueno, a ver, encontrar el radio de curvatura acá. Ahí se complicaría, porque necesitaría, como pasa en el 34, creo que es el que subí, que es un lío, me costó un Perú hacer el dibujo, porque por ahí en un punto donde yo desconozco la velocidad, me tengo que cargar la velocidad con cartesiana para decir, bueno, así es el eje. Y después ese punto representaría el módulo de la velocidad con las componentes en x y y al cuadrado, y ahí sacaría. Pero en este caso es sencillo. Solo la velocidad inicial, porque me tiene radio de curvatura en el instante inicial. El tema es que ese me da Bien, un queda valor, chiquito todo el rato, porque tenés una velocidad chiquita. me da un valor muy bajo. Me da Sí, 6 centímetros, que es nada. puede ser, sí, porque es muy pequeña la velocidad. Y está el cuadrado encima, sí, es chiquito, chiquita. No pasa nada. No, como les decía, no tiene que ver con la altura. Ok. Y con esto, ¿cómo le fue? Con el inciso D. Con el inciso D, y me dio una velocidad angular de 0.235, que también es bajísimo. Creo que es radianes sobre segundo, o grados sobre segundo, no sé bien cuánto la unidad. Sí, si te apuntas, Eh, radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo, Bien, y perfecto. la aceleración ¿Quieren que lo angular hagamos? incluso más baja todavía. Bueno, sí, para comprobar los resultados. Más que nada porque Si esto también quieren me lo... queda de ejemplo para el parcial. Bien. Entonces,
colocando una cámara en O. Tita punto y tita punto punto, más bien. En el instante en que en el agua sale de A. En el instante en el que, creo que me comí una que, en el que sale el agua. ¿Cómo serían? Bueno, evidentemente las coordenadas que ¿cómo serían los ejes de polares? El eje radial, por ejemplo. Para arriba, exacto. Lo tenemos acá abajo. ¿Está ahí? Entonces me queda el eje radial hacia arriba. Y acá, bueno, tenemos el tema del eje transversal. ¿Hacia qué lado pusieron el eje transversal positivo? Yo lo puse para el lado de la izquierda, porque es para el lado donde crece el ángulo. No sería válido. Acá no tenemos marcado el ángulo, pero lo podemos poner hacia la izquierda. ¿Cómo lo pondrías vos? Estaríamos ¿Cómo lo como pondrías vos? mirando. Si no está, porque una cosa es el ángulo de la velocidad. El ángulo de la velocidad, nada que ver con los ejes de... Si ustedes consideran el crecimiento del ángulo con una línea horizontal, entonces yo estaría arrancando con un ángulo inicial de 90 grados, Exacto. y luego a medida que esto se cae, ese ángulo estaría reduciendo. Eso sería bien. Yo tal vez hubiese puesto el eje tita para acá, pero nada, para que me quede la velocidad positiva. Pero no habría ningún claro. problema. Entiendo. Los dos estarían bien, igual. Entonces, de piden tita punto, vamos a escribir las ecuaciones de velocidad. El enunciado, por suerte, nos lo da. Tienen una componente radial y una componente transversal. Y luego la aceleración, que tiene muchos términos. Más r tita punto punto más 2r punto tita punto en el eje transversal. Entonces, tita punto, como pasó antes que escribimos las ecuaciones y detectamos que acá estaba el radio de curvatura, veo que tita punto me aparece hoy acá, por ahí acá, pero me conviene trabajar con la velocidad porque es la expresión más cortita. Entonces agarro mi velocidad y la proyecto. Tengo esta velocidad así, que tendrá una componente en el eje transversal y también tendrá una componente en el eje radial. Sé cuánto vale y sé el ángulo, así que ningún problema. En 0.76 valía, entonces voy a tener esta velocidad escrita en polares, me está quedando. Agarro 0.76 y luego que lo tengo que multiplicar por el seno de 15 para obtenerlo en el eje radial. Pero a su vez el eje radial es positivo para arriba, le voy a tener que poner un menos porque esta componente está apuntando hacia abajo. Luego, en el eje transversal, tengo 0.76, 1 por el coseno de 15. Y eso está en el eje transversal. Pero, como consideramos el eje transversal positivo para allá, esa componente le voy a tener que ver revisando que está cayendo en el eje transversal negativo. Luego, digo que menos 0,76 metros por el coseno de 15 es igual a r por tita punto. Y de ahí expresaré tita punto diciendo quién es r. R en este instante es la distancia desde el polo hasta la partícula. Y eso el enunciado me lo da porque son 3.1 metros. Cambio acá. Bien. Y ahí despejo. ¿Así despejaron un tita punto? Creo que sí, a ver. Dame un segundito. Sí. Sí, creo que lo despejé bien. Bien. Si me da bien.
Y vieron a su vez que esto de acá... Utilizamos coseno de 15 grados, ¿no? No de menos 15 grados. Sí, de 15, exacto. Yo usé 15 grados nada más, no menos 15. Sí, 0.23. Total, es como que yo uso ese triangulito y después le pongo. Bien. Pero es muy chico el valor. Está en radianes, pero aún así es chiquitísimo. Recontra chico. Está bien, no. Vieron que las velocidades angulares y las aceleraciones angulares en radianes son chicas, así que no pasa nada. Después la aceleración angular, θ punto punto, de la misma manera. Acá está como muy rayado el eje radial, pero yo sigo pensando que la partícula, una vez que se cae, está bajo la acción. Entonces, esta aceleración toda está cayendo en el eje radial. El valor es 9,8, el vector es hacia abajo, y el eje radial positivo es hacia arriba, se le va a tener que agregar un menos. Y esta aceleración no tiene componentes en el eje tras. Y de ahí despejo θ punto punto. Digo que 0 es r θ punto r punto θ punto. Tengo θ punto, que lo sacamos acá. Tengo r punto, porque es todo este valor numérico. Y tengo r, porque era este radio de 3.1. Y ahí voy a poder despejar θ punto punto. Bien. Vamos a poner acá, despejo. Lo hicieron así, y tal, despejo. Sí, lo hice así. Genial. Claro, entonces es normal. ¿Cómo se ven para mañana? Y Ya, sí, les va a mirá, dar éxito. te voy a ser sincero, si se promociona con 75 realmente tengo miedo, porque... ¿Con cuánto se aprueba? ¿Por qué? Y porque... Con 60. Y... Si promocionas con 75... Como que es difícil llegar. Generalmente la nota de promoción es una nota difícil. No sé cómo. Entonces, Claro. Entonces realmente tengo un poquito de miedo. Entonces, sincero. Yo vi que igual, bien, al menos acá estuvieron contestándome bien lo que yo preguntaba, así que no sé si los escuché a todos, pero los que escuché los escuché bien. Como que le han metido. Más repasen y yo vi una parte del examen, no les voy a mentir, pero no lo vi todo, así que no creo que sea demasiado difícil, porque si es muy difícil se nos complica incluso a nosotros para corregirlo en poco tiempo. Somos chicos, así que yo calculo que no debería ser muy largo ni nada de eso. Una pregunta, ¿el viernes es clase normal si no tienen... o se corrigen los errores del parcial? Se escuchó cortado. ¿Qué me dijiste? Perdón, ¿el viernes es clase normal o se pueden preguntar cosas del parcial, ejercicios de parcial? La idea era que subirlo resuelto, pero sí, nos pueden preguntar ejercicio de parcial. En teoría es clase, no sé si será foro o virtual, se les va a avisar, pero van a poder preguntar, sí, lo que necesitan. Listo, perfecto. Y se les va a subir resuelto. De última le puedo decir a Gigi que habilite un foro también para el parcial de última, pero si se la sube resuelto va a ser con detalle. Bien, listo. Bien. Genial. ¿Alguna otra duda? Yo estoy bien. Gracias, Cris, por quedarte estos minutitos extra. Genial. Sé que a las 12 termina. No, igual vieron que conmigo, vieron que yo arranco de cuarto, así que
hasta 12:15 estaría bien. Bueno, entonces, ahora sí van a hay subir cosas. Jess imagino que lo hará, un PDF con las pautas o el cronograma del parcial. Sí, sí, me dijo que sí. A nosotros nos avisó, así que las van a subir seguramente hoy. Sí, hoy seguro que sube las pautas del parcial. Es con Karen. No sé si voy a estar yo. Les van a dar también el link de Moodle, perdón, de Meet, no de Zoom. Esto se corta, así que nada. Traten de estar tempranito, todo con el cam scanner, cancheros y nada. Que puedan estar cómodos con el Meet y todas las hojas ahí a mano, todo. Así pueden rendir tranquilos. Así que prepárense. Bueno, ya lo saben, pero les aclaro las cosas que me pasaban a mí, ¿no? Yo rendí el cuatrimestre pasado y estuve, no sé, 40 minutos teniendo problemas con el scanner. Por eso les aclaro que, nada, traten de estar preparados, así rinden cómodos. O sea, es un mal ejemplo, fui, pero no importa. Como, estoy grabando. Voy a dejar de grabar porque esto no entra está en el examen. Bueno, si tienen más dudas, subo el video y su PDF. Perfecto, gracias. Hasta luego. De nada. Gracias, Bueno, profe. Hasta luego. Gracias, Cris. Gracias. Hasta